¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar con la doctora Perla de la Nave. La doctora es directora médica de Vericat Madrid, de Vericat Velázquez. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. La verdad que hablamos mucho antes del programa. Yo sé que en producción nos quieren grabar, pero bueno, casi es lo mismo que contamos en pantalla, porque hay que ver alrededor de la boca todas las historias que se generan y cómo a uno le puede cambiar la vida, o sea, literalmente, de ser, me estaba contando ahora la doctora, bueno, pues un caso de una persona pues, que no se relacionaba, pero no solamente socialmente, sino como que no se relacionaba con ella misma, porque no quería ni verse, ¿no? En Vericat nada más se dedican al cuidado de la boca, a la implantología dental inmediata. Cada vez la expectativa de vida sube, hay más pacientes que lo necesitan, pero después de tantas operaciones como lleva y tantas modificaciones de vida, seguro que hay algún elemento en común al final de todos los pacientes. ¿Qué sería ese común denominador? ¿Cuál sería? Mira, te podría hablar básicamente de calidad de vida, que es decir poco, porque es una expresión muy sintética y que reúne muchos aspectos, ¿no? En pocas palabras, pero es hablar de mucho en la vida de una persona. Entonces, sí que me gustaría destacar que nosotros en Vericat, claro, nos dedicamos en exclusiva a la implantología, pero claro, una cosa es colocar implantes para sustituir alguna pieza dental y otra cosa es hacer un tratamiento que pueda radicalmente cambiarle la vida a esa persona. Entonces nosotros, más que en colocar implantes en casos sencillos, que también por supuesto, pero nuestra mayor especialidad es la rehabilitación de bocas completas y sobre todo la rehabilitación de todas aquellas bocas que no encuentran solución en otras clínicas o con otros dentistas, ¿no? Entonces, esos casos son realmente los que nos motivan a seguir adelante, a continuar haciendo este tipo de tratamiento, porque realmente el cambio que experimenta el paciente bajo el punto de vista anímico, bajo el punto de vista de la relación con los demás, bajo el punto de vista estético, funcional, de confort y de autoestima, es brutal, con lo cual es lo que marca la diferencia entre poner implantes y realmente tratar a un paciente en una dimensión tan importante de su vida. Clínicas Vericat tienen en la actualidad 8 clínicas, 2 centros de formación. Enseguida van a estar celebrando el 25 aniversario. Ya les contaremos si hay nuevas aperturas cuando llegue el momento. Pero entre estas clínicas en Valencia, en Madrid, son un referente no solamente en España, sino a nivel internacional. De hecho, tienen colaboraciones con muchos especialistas, vienen doctores de otros países a ver este sistema Vericat. A mí me llamó la atención un paciente que entrevistamos en Vericat y dijo: yo la profesionalidad ya se la supongo, porque él había estado mirando por internet y buscando opiniones. Dice, pero lo que yo destaco es esa excelencia, que puede ser también un concepto a lo mejor como calidad de vida, pero ahora lo vamos a puntualizar. Ese trato que entras, no parece que estés en una clínica, y la perfección. Pero la perfección adecuada a mi personalidad, a mi boca, a lo que yo pensaba. Porque poner o hacer unos implantes, hay hoy en día muchas personas que lo puedan, o muchos especialistas que lo puedan hacer. Quizá no en el mismo día, como lo hacen en Vericat, pero yo sí quiero, doctora, que le explique a la audiencia que no es, digamos, como, pues mira, este es el molde de dientes que te vamos a colocar y a lo mejor pues una persona tiene la boca más estrecha, otro cuando habla se le ve toda la dentadura. ¿Todo eso cómo se consigue? Claro, realmente hay una serie de factores muy importantes que determinan el cómo tenemos que personalizar ese tratamiento en ese paciente en concreto. Entonces, claro, aquí por un lado tenemos una cuestión que es el método de trabajo. Entonces nosotros al realizar únicamente y al dedicarnos únicamente a este tipo de tratamiento, realmente tenemos un protocolo que funciona muy bien,
que por un lado sí está muy estandarizado, o sea, el método de trabajo tiene que estar estandarizado porque tenemos que saber qué hacer y qué pasos tenemos que seguir, cuáles son las fases del tratamiento y todo que tiene que estar muy bien establecido. Y por otro lado, obviamente, dentro de este esquema, personalizar al máximo tanto la experiencia del paciente como el resultado de sus dientes fijos, que es lo que al final pues, va a disfrutar de su tratamiento de implantes, ¿no? Con lo cual, por una parte, el método y por otra parte también el doctor, ¿no? Su actitud, su forma de ser y su forma de tratar al paciente. Yo en este caso tengo una forma de ser muy especial bajo varios puntos de vista, pero aprendí a ser tan perfeccionista de mi maestro, que es el doctor Bericat. Y yo aprendí el no estar satisfecha con que simplemente el tratamiento quedara bien y correcto, ¿no? Sino siempre buscar esa excelencia en todos los detalles, en los más mínimos detalles del montaje de dientes y de todos esos factores que pueden realmente marcar la diferencia. Entonces, yo estuve como absorbiendo durante unos años esa forma de buscar el resultado final, como tenía que ser, y al final el paciente, yo creo que, claro, yo a veces hablando de mí en general, digo, claro, soy demasiado perfeccionista, ¿no? Llega un punto que puede ser hasta un defecto, ¿no? Pero yo creo que en este contexto sí que es muy bueno, porque el paciente yo veo que lo agradece. Entonces el paciente al final dice, qué perfeccionista es usted, doctora, cómo buscáis el detalle. Y al final luego pienso, claro, si yo fuera paciente, a mí me gustaría que el doctor que me tratara fuera perfeccionista también. Entonces es forma de trabajar, actitud y buscar los detalles más mínimos. Desde luego que es el método Bericat, y cuando uno en cualquier terreno de la vida pide consejo a un profesional es porque precisamente necesita esa ayuda y esa guía. Y bueno, he contado antes de un paciente que me impresionó y otro que estábamos también en Clínica Bericat, pues grabando para pues estos testimonios que les ofrecemos o las fotos, y claro, pues pasamos allí mucho rato y vemos el pulso de la clínica, ¿no? Cordialidad, no hay prisas, no hay palabras más altas que otras, se percibe la organización y el funcionamiento, ¿no? Eso nos pasa, yo creo, y podemos poner el ejemplo de un restaurante, cuando uno llega a un restaurante y tal, y dice, uy, mejor me voy a marchar de aquí porque ese camarero va corriendo, el otro se ha tropezado, ahí hay un desorden que no hay manera, ¿no? Bueno, esto es más importante, indudablemente, porque hablamos de salud, ante todo, también de estética. Pero hubo una paciente, yo sé que le íbamos a grabar a la doctora y le enseñaron una foto y tal, y dice, no, falta, y entonces fue a la paciente y le dice, no, es que voy a corregir esto, y la misma paciente le decía, doctora, si está perfecto, pero usted le decía, no, porque esto dentro de no sé qué tiempo, no sé qué, y además tal, y ella se quedó toda sorprendida porque ella decía, sí, ya está perfecto, ¿no? Sí, eso me pasa a menudo, sí. Y ahí, claro, nosotros lo que hacemos son unas pruebas de dientes, que son unas pruebas estéticas, todas en un día. El paciente se queda en la clínica un rato y vamos haciendo pruebas y el técnico modifica. Es el mismo día de la intervención. El mismo día de la cirugía y luego también de cara a la prótesis definitiva, cuando hayan pasado 3 meses ya de la cirugía, pues tenemos ya la base estética de los dientes fijos provisionales, que siempre quedan muy bien, pero claro, ahí es cuando hay que subir ese 5% más en la escala de la perfección, y entonces hacemos unas pruebas más, al igual que el día de la cirugía, pero ya para en unos días colocar la prótesis de circonio, ¿no? Entonces yo estoy con el técnico viendo cosas y viendo qué es lo que hay que modificar, y no le dejo al paciente que se mire en el espejo hasta que en esas pruebas estemos muy avanzados y hasta que el nivel de perfección objetiva esté ya muy alto, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en que yo empiezo a darle el espejo al paciente. El paciente también colabora conmigo en alguna cosa, evidentemente. Eso es un mensaje para todas aquellas personas que dicen, bueno, pero los dientes me van a quedar bien. Claro. A ver, por una parte hay un profesional que tiene su criterio objetivo y que evidentemente pues guía, ¿no? en la construcción de la nueva estética, pero por otra parte puede haber tranquilidad absoluta de que el paciente puede colaborar y puede hacer que su gusto también influya en la confección de su nueva boca, ¿no? Pero bueno, en definitiva, empiezo a darle el espejo al paciente, el paciente se empieza a mirar, puede decir pues alguna cosa le gustaría, no sé, con algún pequeño retoque o un poco diferente, y luego llega un punto en que ya se lo ve bien. Y ahí es cuando es muy fácil decir, vale, perfecto, ya está, acabamos. Y en cambio, pues hay que buscar esas cosas que igual él no percibe,
porque no es su trabajo, evidentemente Claro. no puede tener tanta finura a nivel visual como para verlo, pero son los pequeños detalles que luego marcan verdaderamente la diferencia y sobre todo el montaje de dientes. Nunca tenemos que olvidar que tiene que ser muy natural y eso es otro miedo que tienen los pacientes a una sonrisa artificial. Sí. Entonces nosotros podemos elegir un color más claro, más oscuro, tener dientes con un montaje más perfecto, más imperfecto, ¿no? Pero siempre con unos criterios que le den naturalidad a esa prótesis y esto con la posición de dientes, por mucho que socialmente se perciba una sonrisa bonita y alineada, pero no se percibe artificial por una serie de criterios técnicos que obviamente empleamos, ¿no? Y eso es desde la primera prueba hasta la última, incluso después de que el paciente empiece a verse bien. Bueno, la verdad que muy interesante. Durante el programa les vamos facilitando dirección de página web por si quieren tener más información sobre Clínicas Vericat, la dirección en Madrid, también un teléfono donde pueden llamar. La primera consulta es gratuita, le van a hacer un estudio de su caso, le apuntan una solución y luego usted ya decide. Nuestro equipo ha salido a preguntar en la calle a ver qué dudas, qué conocimiento hay, así que lo vemos y a la vuelta comentamos con la doctora de la nave. Desde el año 2005 empecé con los implantes y tengo 14. Pues tenía una muela con muchos problemas y decidí que me hacía un implante y empecé con esa y luego he seguido. Lo que pasa es que pensé que antes de llegar a ponerme una dentadura postiza como mi madre, pues tenía que empezar ya a solucionarlo. No duele, no, es una cosa que si te la hacen bien, no duelen. A mí me han puesto hasta sedación. Porque claro, si es mucho, que son 3 horas con la boca abierta, me han sedado y no te enteras de nada. Te lo hacen y como si nada. Yo nunca he tenido problemas, no me ha dolido, me ha ido muy bien, muy bien. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, aclarar que no es una paciente Vericat, es una señora que hemos entrevistado en la calle, nos hace ilusión que se conozca y además ella hace la referencia que no quiere que le pase lo que a su madre, ¿no? Con la dentadura postiza. Eso es un punto importante porque hay gente que tiene un verdadero trauma por sus padres o sus abuelos de haberles visto pues, la típica imagen del, aparte de evidentemente pues, todas las dificultades funcionales asociadas al uso de estas dentaduras de quitar y poner, pero la imagen de quitarse la dentadura, poner en el vasito y dormir sin dientes. O sea, eso es algo que el paciente cuenta muchísimo y que cuando viene a la clínica y busca implantes y dientes fijos, dice abiertamente que, claro, así es como no quiero acabar, ¿no? Entonces, bueno, realmente la solución maravillosa que ofrecen los implantes, que es la de los dientes fijos, evidentemente, es la que da la mayor calidad de vida. También existen técnicas de colocación de implantes para retener prótesis removibles, ¿vale? Que ahí, digamos, es una opción evidentemente más barata de tratamiento, ¿vale? Que consiste en colocar un número inferior de implantes. Tenemos en cuenta, por ejemplo, que el número de implantes necesarios para rehabilitar la boca con dientes fijos es de 10 implantes, 6 arriba y 4 abajo. Y, por ejemplo, colocando, para hacerlo bien, habría que colocar 4 implantes arriba y 3 implantes abajo, con lo cual un total de 7, para rehabilitar la boca con 2 dentaduras de quitar y poner, que son, evidentemente, prótesis removibles, lo único que van enganchadas a algún sistema de sujeción a esos implantes que se colocan, ¿no? Con lo cual, repito, no dejan de ser prótesis de quita y pon, pero al principio, durante por lo menos unos meses o con suerte los primeros 2-3 años, se retienen más y se mueven un poquito menos porque van enganchadas a los implantes. La desventaja, evidentemente, pues todas las desventajas de una prótesis de quitar y poner, en cuanto a calidad de vida, en cuanto a funcionalidad. Luego esos sistemas de retención se suelen desgastar con el paso del tiempo, con lo cual la prótesis se va a estar moviendo cada vez más. Hay gente incluso que coloca 2 implantes en la parte de abajo para la prótesis inferior y eso genera un eje de rotación por el cual la prótesis está moviéndose constantemente, se reabsorbe más hueso, con lo cual muchos de estos pacientes luego acaban buscando un tratamiento con dientes fijos, ¿vale? Sí que es una solución que existe, algo mejor con respecto a una dentadura convencional. Sí que existe, pero o sí que es algo mejor, pero realmente no tiene nada que ver con el mundo de los dientes fijos y con la calidad de vida que pueden esta aportar. señora además lo expresaba así, tenía claro que no quería lo que le había pasado a su madre y dice, empecé con una
con una muela, ¿no? Y dice, y luego he seguido haciendo más. Además, estamos hablando que se necesitan pues 3, 4 citas y que ese día de la cirugía, de la intervención, ya salen con unos dientes fijos. Claro, eso es la ventaja de la carga inmediata, que prevé la colocación de los implantes en la cirugía y al cabo de unas pocas horas la colocación de esos dientes fijos que van atornillados a los implantes, con lo cual el paciente desde el primer día puede disfrutar de una boca funcional, con el confort que digamos que implicado por el hecho de no tener una dentadura de quitar y poner. Y hay pacientes incluso que buscan un tratamiento con dientes fijos, pero están convencidos de que después de la cirugía tiene que haber una primera fase de dientes provisionales removibles. Y ahí es cuando en la visita pues yo explico, ¿no? Los dientes fijos los va a poder tener y llevar desde el primer día. Con lo cual, claro, al paciente esta idea le gusta mucho. Hombre, a ver, porque dices, no, y además es un día que se dedica a ello y que se hacen todas estas pruebas para ajustar, puedes salir, comer prácticamente de todo, una dieta, a ver, moderada, tampoco hay que pasarse como no lo debemos hacer cualquier otro día, entonces es mucha diferencia. Vamos a escuchar ahora y ver a uno de los pacientes de Clínicas Vericat que me comenta con nosotros su experiencia. Soy Daniel Rubio, soy de aquí de Madrid y trabajo en una empresa de Store Manager. Yo desde muy joven he tenido la boca muy mal y me fui haciendo pues, puentes, me fui haciendo piececitas y al final, con el paso de los años, pues empecé a tener infecciones en la boca y demás, y nunca había planteado el hacerme toda la boca porque pues al final pues económicamente o por no sé, no me fiaba del todo, y entonces fui haciéndome esos apaños hasta que un día conocí a Vericat y vi que había otras posibilidades. La palabra es diferente. Pues no lo sé, es que es todo, desde las instalaciones hasta la atención del equipo, todo. La verdad que desde el minuto uno que pones el pie en Vericat te das cuenta que estás viviendo una experiencia muy diferente a otras clínicas dentales. Mira, a mí si hay algo que pienso siempre y cuando hablo con la gente, lo que más me gustó es el que no se me juzgara. Yo al final tenía un complejo de la boca, soy una persona que sí que reía y tal, intentaba no sonreír mucho, pero sobre todo el venir a una clínica de estas características y el ver que no se te juzga por cómo tienes la boca, sino simplemente te dan unas soluciones o eso, las directrices de cómo puedes hacer para que tengas la boca bien, pero en ningún momento se te juzga el por qué no te lo has hecho antes o por qué tienes la boca así, y te da como mucha paz, mucha tranquilidad. Cero dolor, tanto en la intervención como los días posterior, a lo mejor un poco a la hora de ingerir algún alimento que puedes notar una molestia, pero yo el mismo día que salí de aquí de la intervención cené. Que para mí era alucinante, y mis amigos que venían a casa me miraban como diciendo, ¿qué haces? Te acabas de hacer toda la boca, y estaba como si nada, cero dolor. Al final yo hacía años que no me podía comer un bocadillo como me los como ahora, y al final como me pareció, al final lo normalicé en mi vida, cuando es algo que no tiene que ser normal, y luego pues eso, yo soy una persona muy sociable y muchas veces me hacía ser mucho más introvertido. Se me pasó todo súper rápido, nada, ha sido muy bien. Fueron los 3 primeros días después de la operación, que fue un poco lo que estaba un poco más convaleciente, a lo mejor un poco más incómodo, pues hasta que te acostumbras a la nueva manera de hablar, porque al final es una nueva manera de hablar también. Y eso, esos 3 primeros días a lo mejor, que fueron un poco más, pues eso, diferentes, pero nada, la recuperación es que ha sido súper rápido todo, desde el minuto 1 hasta el día de hoy ha sido muy, muy rápido. Todas, empezando por las chicas que te recepcionan como Patricia en la hora de seguir el seguimiento, de hacer el seguimiento de tu experiencia, la doctora Perla, que vamos, lo he puesto en todos los sitios donde lo puedo poner, que para mí ha sido maravilloso conocerla y al final ha hecho que mi vida cambie, y la experiencia en sí maravillosa, desde el minuto 1 hasta el día de hoy. Bueno, pues desde luego Daniel Rubio lo expresa, y agradecimiento a todo el equipo, ¿no? Poco más que decir, yo creo. Exacto, o sea, por un lado me quedo sin palabras y por otro lado habría tantas cosas que matizar que no sé ni por dónde empezar, pero yo, a ver, yo sí que empezaría hablando del tema de la edad, porque sí que este paciente tiene 37, 38 años aproximadamente, es muy joven, y claro, yo nunca, cuando visito a pacientes y doy mis diagnósticos, nunca
tengo el prejuicio en mi cabeza y el bloqueo mental de decir, claro, este paciente no se puede rehabilitar de boca entera porque es demasiado joven. Eso es un error, creo, personalmente. Luego hay posibilidades de ver las cosas múltiples, ¿no? Pero yo creo que si un paciente tiene unas características y unas condiciones en su boca como para poder tranquilamente plantear una solución radical, definitiva, una solución de verdad a sus problemas, porque es una persona que lo está pasando mal y que tiene pocas piezas y en malas condiciones. Con lo cual, nunca debemos de evitar hacer ese tratamiento en un paciente de esa edad solamente por tener esa edad, porque si esa misma boca fuera de un paciente de 50 y tantos años, no tendríamos ningún problema, o nadie tendría problemas en asumir que ese paciente se tiene que rehabilitar de la boca entera. Entonces yo creo que si ese paciente, esa persona, puede disfrutar desde los 37 años de una boca perfecta, sana y bonita y funcional, y que le hace sentir bien y que además va acorde con su personalidad, que es un chico extrovertido, guapo, pues esa boca tiene que ser como la que tiene ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué no puede hacerlo desde ahora y hay que intentar hacer más apaños como los parches de los que él hablaba, ¿no? Que decía, claro, yo iba haciendo apaños hasta que llegué a esta solución. Entonces, ¿por qué seguir unos años más solo para esperar que sea un poco más mayor? Y esa es mi forma de verlo. Entonces, yo, si hay un paciente joven que necesita ese tipo de tratamiento, yo es una solución que le puedo ofrecer y además lo hago a gusto porque estoy convencida de que es la elección correcta. Desde luego, además, claro, los 30 y pico que tiene, si a lo mejor se espera, pues vamos a poner como 20 años, ha habido dos momentos en que ha sonreído especialmente, que ha sido cuando ha dicho Vericat, que se le ha iluminado la cara y se le ha abierto toda la boca. O sea, como Vericat, bueno, no soy psicóloga, pero a mí me ha parecido como que lo tiene unido a ya puedo sonreír, ¿no? Y cuando ha dicho, me han cambiado la vida. Entonces, lógicamente, relaciones personales, profesionales, de todo tipo. Y ahí estamos hablando de relaciones, pero en el aspecto también de la salud es que cuando no se puede masticar, cuando no se puede comer bien, estamos dañando el estómago, es decir, que hay otras patologías asociadas también que pueden suceder, así que nos ha gustado el caso desde luego por la juventud. Tenemos una foto, en este caso es Pilar Escudero, vamos a ver a esta paciente para que nos comente la doctora. Pilar es una paciente maravillosa, era muy miedosa, venía con mucha incertidumbre porque es una paciente que había visitado a varias clínicas dentales y no le daban solución. Ya tenía pues, varias coronas, como podemos ver en la foto preoperatoria, tenía puentes y tenía una situación de degeneración en su boca, de esos dientes pilares y de los dientes que llevaba abajo también en la mandíbula. Claro, tal como para necesitar un cambio y no encontraba solución. Entonces todas las clínicas a las que ella acudía le decían que, bueno, que no se podían poner implantes, que tenía poco hueso, que había riesgos de lesión del nervio. Entonces, claro, el paciente viene a la primera visita y está ya asustado. Sí, además yo, claro, me estoy fijando entre una foto y otra, porque en la primera, o sea, su sonrisa es amplia, pero claro, como que los dientes, yo lo explico, imagínese doctora, usted me perdonará, pero claro, como que los dientes están ahí como muy juntos, como centrados, y sin embargo en la segunda le vemos una dentadura preciosa desde luego, pero que le ocupa ya todo lo que es la boca, pero el nasogeniano, bueno, y toda la parte aquí al lado de la nariz y hasta la barbilla, claro. Es que también ha rejuvenecido. Claro, de hecho, a nivel de salud, todos los problemas internos a la boca y todos los problemas de los dientes no los percibimos. Efectivamente, ¿qué es lo que percibimos? Una imagen de hundimiento facial, de una arcada estrecha y de unos labios que están completamente planos y hundidos. Entonces, se genera un perfil facial más de persona mayor y un tercio facial inferior que envejece el aspecto global de la cara. Y en cambio, pues en la otra foto lo que vemos es esa amplitud de la sonrisa y ese soporte tanto al labio como a los surcos nasogenianos y un perfil de una persona pues más joven, digamos, acorde a su edad, siendo la situación preoperatoria una situación en la que la paciente tiene una edad
pero su boca es bastante más mayor que la edad que tiene. Ajá. La he interrumpido antes y era muy curioso lo que estaba diciendo porque coincide también con lo que ha comentado antes Daniel Rubio, que no le han juzgado. Y claro, pues esta señora creo que tendría, por lo que me parecía entender, ¿no?, como el complejo de decir, es que tengo yo la culpa de tener la boca tan mal, ¿no? Y bueno, pues son cosas que pasan, no solamente tienen que ver con la higiene, ya sabemos que hay mucho tipo de enfermedades, de no dar solución a lo mejor a tiempo, entonces llegaría desesperada y pensando que tenía un problema muy grande y que era culpa de ella, ¿no? Claro, exacto, y que hacer una cirugía en la mandíbula pues era peligroso por el nervio mandibular, cosas que, claro, que son cosas que los pacientes escuchan en otras clínicas, ¿no? Entonces, claro, ahí es cuando, después de haber visitado tantos sitios donde la versión más o menos coincide y es la misma, el paciente viene a Vericat y les decimos que ningún problema, que todo estupendo y se lo hacemos en un día y aparte le va a durar muchísimos años porque damos garantía total, claro, yo entiendo que el paciente también tiene que hacer un acto de confianza y decir, son los únicos que me están dando una versión diferente. Entonces, bueno, ahí es cuando, más que únicamente en las palabras del doctor en la visita, que obviamente, bueno, ahí también se genera un vínculo y es importante, ¿no? Pero el paciente confía en Vericat, en la historia que tiene, en la institución que representa en la Comunidad Valenciana, que estamos empezando a representar aquí en Madrid, los números que tenemos, la garantía que damos, evidentemente. El paciente razona las informaciones que recibe, ¿no? Si colocamos entre 10.000 y 11.000 implantes al año y de cada uno de ellos, casos fáciles, complejos, todos los casos, si de cada uno de ellos damos garantía ilimitada, pues evidentemente es porque muchos problemas no tenemos, ¿no? Entonces, cada vez que aparezca la necesidad de hacer algún retoque en un implante, son tan escasas estas veces en que se hace necesario y es tan fácil la solución que realmente nos permitimos el lujo de que lo hacemos y el paciente no tiene ningún tipo de costos, no hay ningún cargo económico, incluso si pasan muchísimos años después de la cirugía. Y esto es un tema, volvemos a lo de antes, al tema de la edad, muy importante para pacientes jóvenes, porque evidentemente yo no puedo dar una garantía médica del 100% de que esos implantes a ese chico de 37 años le vayan a durar de por vida sin volver a tocar nada más, pero sí que vendo, en el buen sentido de la palabra, ese tratamiento como definitivo, porque en el caso de tener que retocar algo del tratamiento, nosotros nos hacemos cargo, ¿vale? Claro. Con lo cual, para ese paciente realmente es la última inversión que hace en su boca y la solución es definitiva y todo el tratamiento va a seguir en pie con el paso de los años y nosotros nos encargamos de que así sea. Doctora, pues hemos llegado al fin, así que nos queda invitar, la verdad. Queda mucho por hablar, así que esperamos otro día aquí. Claro que sí. Y a todos nuestros espectadores, pues darles las gracias por la atención, por la confianza, que es esa misma confianza que deben tener en Clínicas Vericat. 25 años en la Comunidad Valenciana, celebrado recientemente, están de celebración en Madrid con el 3er aniversario, pues entre 10.000 y 14.000 implantes que colocan anualmente, tienen garantía, calidad, fiabilidad. Lo mejor es que prueben ustedes la experiencia Vericat, llamen por teléfono, reserven día y hora y otro día, si se animan, pues nos lo cuentan en la tele. Hasta pronto.